Jamendo.com. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos otro nuevo programa de Por Usted, nuevo estudio, pero lógicamente mayor calidad, mayor información y fundamentalmente mayor interacción con ustedes. Por eso les agradezco que nos acompañen. Como siempre, vías de comunicación, alejandrobonalumi.com.ar para que usted pueda informarse y también comunicarse con nosotros. A Bonalumi en Twitter, Alejandro Bonalumi en Facebook. Mensaje de texto, de voz o WhatsApp al 3415-053449. Pero hoy quiero hablar de Rosario. De Rosario, quiero hablar de su historia, quiero hablar de situaciones que seguramente dieron forma, carácter, impronta a la ciudad de Rosario basado en esa historia. Y para hablar de ello quiero agradecer la deferencia, la amabilidad de que nos acompañe Kevin Dolce, que es creador de Rosario por Conocer. Él se dedica a investigar y divulgar la historia de Rosario. Kevin, gracias por venir. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Cuánta historia, ¿no? Muchísima. Muy rica en historia, Rosario. No termina nunca. Eso es lo lindo que tiene también. Eso te da siempre, material y fundamentalmente, y creo que esto es un aporte interesante que hiciste vos, es concientizar de lo lindo, hasta lo importante también, valorar la historia. Muchas veces mirando la historia vamos a entender muchas cosas de la ciudad. Eso sin duda alguna, por eso parte del trabajo que realizo en Rosario por Conocer tiene la intención de que la gente conozca, que aprenda su propia historia, se adueñe de la historia de la ciudad de Rosario y tratar de ser simplemente un nexo entre esa gran cantidad de información que hay y la gente que pueda aprenderlo. Kevin, hay algo fundamental para la gente, que sus antepasados formaron parte, aportaron un granito de arena, cada uno en su lugar, en su función, en su vida, a la historia de la ciudad. Totalmente. A mí siempre me gusta hacer la pregunta de, por ejemplo, en las charlas o en los cursos, de quién tiene algún padre, algún abuelo, alguna tía que fue un inmigrante que vino de otro país a vivir a Rosario. Claro. Y a radicarse acá y a trabajar acá. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue todo ese proceso? Y el 80, el 90% de la gente tiene a alguien que sí. Es decir, Rosario se hizo gracias a la inmigración, obviamente con una posición muy importante que le posibilitó poder explotar su puerto, explotar su ferrocarril, que comercialmente fue muy productiva y que en ese sentido también de ahí esa ida y vuelta de por qué vino tanta gente acá, ¿no? Sacaste a colación el tema puerto y tenía la pregunta para después, pero la anticipo. De espaldas al río, la ciudad, fue creciendo, fue mirando para otro lado con la importancia que es aquello. ¿A qué se debió? Y fundamentalmente tu percepción de cómo trató a la historia de Rosario esa situación. Mira, hay una anécdota muy linda. En diciembre de 1933 vino Federico García Lorca a hacer una conferencia acá a la ciudad y después de la conferencia, que fue en el demolido Teatro Colón, sí, lo llevaron a caminar un poco y cuando llega a la zona de Corrientes y el río, era toda una zona con un paredón, con un vallado, no se podía acceder, y dijo una frase que quedó para la historia de ¿tenéis un río? ¿Y por qué lo veis encerrado? Claro. ¿No? Vale mencionar que en todo ese momento y hasta varias décadas después, Rosario era una ciudad en donde en toda esa zona, que hoy es el gran espacio verde que se puede disfrutar, eran todos terrenos, parte del puerto, parte del ferrocarril, entonces no se tenía un acceso directo a eso, ¿no? Y de allí, porque bien vos lo decías, una ciudad que se hizo de espalda al río, uno puede observar edificios que hay todavía de la década del 50, del 60, cuando seguía siendo una zona, como te mencionaba, de ese estilo, y puede ver que del lado del río hay un ventiluz pequeño y que tal vez el balcón o el frente da
a la otra calle, hacia el apuntando otro lado, claro. hacia el sur. Se perdía esa visión panorámica. No se aprovechaba, hermoso, claro. no se aprovechaba porque lo que había que ver en ese momento eran vías y barcos, digamos, Claro. como que no era algo por ahí muy atractivo. Y como recién a partir de la década del 80 empieza todo ese plan, que recordarás con Usandizaga, que Sí, se dio Caballero, totalmente. Wiener, Lifchi, en que todo ese espacio, toda esa gran zona de la barranca Empezó a tener protagonismo. empezó a ser propia de la gente. Claro. Empezó a ser un lugar que pueda disfrutar la ciudadanía, ¿no? Forma Abrir la parte ciudad de de la cara al gente. río. Fíjate vos cuánto tiempo pasó, me decís, década del 80, para que quizá con la nueva democracia comenzamos a ver ese río y lo empezamos a aprovechar, porque sin dudas es algo para aprovechar, más allá de esa visión, de esos edificios, los ventanales y todo lo que hoy, mejor dicho, disfrutamos y vemos, todo lo que significó productivamente para Rosario y todo lo que, a ver, se podría haber logrado si le hubiéramos dado la importancia que tenía el río en aquel momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Una ciudad que fue cambiando de alguna manera en toda esa zona su fisonomía con el correr del tiempo. Que tampoco es para sacarle mérito porque por ese puerto y ese ferrocarril, Bienvenido sea. Rosario es lo que es, Sin duda. en ese sentido. Pero sí está buena esa diferencia de los edificios más viejos con los más actuales. Hoy una de las zonas más cotizadas Totalmente. de Rosario, tener una vista privilegiada al río Paraná. Y ver ese río vende. Totalmente. Es simplemente, emocionante ver ese río. Yo he ido a lugares allí, oficinas, etcétera, donde valoran ese río como poco. Impresionante. Tricentenario. Sí. Polémica. Uno sabe, a ver, no hubo un fundador, no hay una fecha determinada, pero todos, por lo menos muchos sectores, apuntan a que estamos viviendo el proceso del tricentenario de la ciudad de Rosario. Contame tu opinión, dame algunos tips de por qué se utiliza y por qué vos creés que esto, bueno, no es tan así o tan fácil de demostrar que es así, ¿no? Totalmente. Mira, siempre para hablar de este tema en las charlas, en las clases, cuando alguien me pregunta, me gusta preguntarle 300 años de qué. Claro. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace 300 años? ¿Por qué hoy se habla de un tricentenario, ¿no? Que si bien está buenísima toda la movida, porque sobre todo después de muchos años de noticias negativas en la ciudad de Rosario, que se está hablando de grandes festejos y un montón de actividades No, ni hablar. en un marco histórico, está genial, lo celebro. Sí me parece que también es una gran oportunidad para poner sobre la mesa qué es lo que se conoce de nuestra historia, qué es lo que se desconoce, lo que está comprobado, lo que forma más parte del orden mitológico, si se quiere, y que sirva para dar el debate, ¿no? En ese sentido historiográfico, de alguna manera. Porque uno se pone a analizar la historia y hace 300 años ya había algo, no es que hace 300 años empezó lo que hoy es Rosario. Ya venía un inicio del inicio, claro, podemos decir. Exactamente. ¿Y cómo fue ese inicio? Mira, lo más antiguo que se conoce de estas tierras, el primer documento oficial que hay sobre estas tierras es del 27 de diciembre de 1689. O sea, casi 336 años, claro, ¿no? Claro. A la fecha de hoy. Que en esa fecha el Cabildo de Santa Fe le otorga a Luis Romero de Pineda todas las tierras de la que gran parte hoy es la ciudad de Rosario, ¿no? Y él se radica en la zona de lo que hoy es Barrio Saladillo, a la vera del arroyo. 1696, hace 329 años, se da la primera división oficial de nuestras tierras. Cuando fallece Luis Romero de Pineda, se divide mitad para su hija Juana y la otra parte para su hija Francisca. No fue tan equitativa la división, pero se partió en dos todo ese terreno. Ahí podemos decir que comenzó el primer fraccionamiento totalmente. de terrenos de Rosario. Totalmente. Que fue la división de la zona del Arbolito de la Cruz, que es la zona de El Río y España, para ubicarnos, hacia la zona del Arroyo Saladillo y después la otra parte hacia la zona del Arroyo Ludueña, ¿no? En todo ese contexto que no era Rosario, era conocido como el Pago de los Arroyos, por la gran cantidad de arroyos que había en la zona, es que empieza a forjarse ese pequeño poblado incipiente entre 1690 hasta 1725, que es el año en cuestión. En esos 35 años, Rosario tenía una ventaja, que tenía una posición muy estratégica, porque era una tierra fértil, era un clima muy templado, tenía una ventaja que no la tenían otras partes de la región, que era un acceso directo al río Paraná, con la zona de lo que hoy es la bajada Sargento Cabral. El resto era todo barranca
un La acantilado bajada directo. era la Sargento Cabral, esa llegaba al río sí o sí. Directamente vos caminando ahí te llegabas al río como hoy en la Florida, Sí, sí, por sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, Por sí. ponerte un gráfico. Entonces eso seducía de alguna manera a que otra gente que no fuese de esta zona viniese a instalarse acá en lo que Claro. era ese pago de los Nosotros, arroyos. mientras hablas, vamos pasando fotos que gentilmente Kevin me envió sobre planos, mapas de De aquí. otras épocas de Exacto. Rosario, para que ustedes vean cómo fue desarrollándose todo el proceso. Es decir, que si vos tuvieras que, por tu voluntad, poner una fecha aproximada, ya pasamos los 300 años. Seguro. Bien. ¿Qué es lo que pasó en 1725 Claro. y nos lleva a lo que pasa este hoy? festejo. En la década de 1770 se radicó en ese pago de los arroyos un español que fue Pedro Tuella, Sí. y que tiempo después, para 1801, publicó en el Telégrafo Mercantil, una revista de Buenos Aires, la historia del pago de los arroyos de la provincia de Santa Fe. Él, en ese escrito, que fue el primer historiador, el primer cronista de Rosario, podría decirse, porque Sí, fue sí, la primera sí. persona que se preguntó por nuestros orígenes, cuenta de que en 1725 habría llegado un tal Francisco de Godoy, proveniente de Santa Fe, junto a su familia y a un grupo de calchaquíes que estaban escapando de los quebrandíes, que los querían asesinar, y Francisco de Godoy lo trajo hasta acá, y que a partir de la llegada de Godoy con los calchaquíes a estas tierras, se habría impulsado el crecimiento de lo que era el pago de los arroyos, Exacto. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pedro Tuella nunca pudo comprobar que Claro. efectivamente eso haya sido así. ¿Y por qué escribe él eso entonces? ¿No? Él lo que hizo, al no haber información directamente, fue empezar a preguntarle a los vecinos de ese pago de los arroyos cómo surgió todo esto, cómo empezó. Claro. Y fue recolectando esa información oral y en base a esos relatos es que arma su escrito. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasa después? En 1925, un año importantísimo en nuestra historia, porque en ese momento Rosario era una de las principales ciudades del mundo. Cualquier persona que tenía que emigrar de su país natal, Rosario era siempre una de las primeras opciones. Se les ocurrió a los políticos de ese entonces, de 100 años atrás, celebrar el bicentenario de Rosario, con muy poco sustento, ¿no? Claro. Flojo de Sí, papeles, sí, porque sí, de hecho, 100 años atrás se sabía inclusive hasta menos de lo que sabemos hoy. Claro, totalmente. ¿No? Y allí es que se realiza ese gran festejo del bicentenario con una especie de gran vidriera que transformaba hacia el mundo, ¿no? La ciudad de los 200 años, y es por eso también que hoy, bueno, si hubo un bicentenario puede haber un tri, Claro, de alguna manera. Totalmente. Sí, por Pero favor, fue sí. ese acontecimiento lo que motivó, años después, investigaciones como la de Juan Álvarez, la de Augusto Exacto. Fernández Díaz, que trataron de poner luz sobre esos hechos y aclarar determinadas cuestiones. Uno por ahí lo sabe, pero puede haber gente que no lo sepa. ¿Cuándo Rosario? ¿Cuándo se da ese cambio en el nombre de la ciudad? Mirá, en 1730 fue designado el curato, Sí. y en ese mismo contexto, entre 1725 y 1730, la capilla que había acá, en esta zona, en la zona de la actual catedral, tenía la Virgen de la Concepción, Sí. que era la cual era devoto Luis Romero de Pineda, que mencionábamos hace unos minutos, y tampoco está claro cómo llega la imagen de la Virgen del Rosario. Hay varias teorías al respecto. Una de ellas de que era la Virgen que trajeron los calchaquíes y que Ambrosio Alzugaray, quien era el párroco de acá, se las habría canjeado, ¿no? Y de allí, desde 1730, de que esta zona empezó a ser conocida como la Capilla del Rosario, o simplemente la capilla, porque era la capilla más cercana en toda la región. Claro. Entonces la gente también empezó a venir Había afluencia de gente. seducida, digamos, por ese motivo. Y ahí es donde ya se empieza a conocer como Rosario, la Capilla del Rosario, ¿no? Después Villa del Rosario y bueno, después Ciudad de Rosario. ¿No? Kevin, creo yo que el tricentenario, más allá de las disidencias en fechas, en años, va a servir para que esto que vos estás contando llegue a la gente. La gente, mientras más se aproxime, va a tener quizá una semana previa y esa semana de festejo, que puede haber muchos, como hablábamos fuera de cámara, y después seguramente va a pasar. Pero ojalá sirva para que el público empiece a concientizarse aún más de esto que estamos hablando. Sean 300, 326, los que fueren, me parece que es una buena oportunidad para que personas como vos, que trabajan mucho en que todos conozcamos de Rosario, puedan llevar adelante un proceso de concientización en ese sentido. Conocer su historia.
Esto que digo yo, de abrir el debate, no porque esté bien, esté mal, está a favor, está en contra, Pasa por sino otro lado. simplemente saber qué es lo que conocemos, qué es lo que se desconoce, qué es lo que sería importantísimo que algún día se conozca en nuestra historia, porque seguimos al día de hoy teniendo muchas Totalmente. lagunas. Entonces, ¿qué planteaba Juan Álvarez? ¿Qué planteaba Augusto Fernández Díaz? ¿Qué planteaba Fausto Hernández, Calixto Lazaga, como varios de los grandes autores que hemos tenido, que cada cual obviamente aportaba su propia teoría o sus propias conclusiones, y que después cada uno también vaya tomando posición en ese sentido, digamos, ¿no? Voy a 2 o 3 tips, Sí. aprovechando tu conocimiento. El barrio con mayor historia. Mira, hay varios. Ajá. Barrio San Francisquito es uno de los más antiguos, no tomándose como barrio en sí, porque no surgieron de esa manera, pero lo que fue Pueblo Alberdi, Claro. que surge allá en la década de 1870, mismo con Saladillo, que fueron dos lados hechos por fuera, como aldea fuera de Rosario, Claro. como lugares recreacionales para la aristocracia de aquel momento, y que después con el tiempo y la misma expansión de la ciudad terminaron anexándose a la ciudad de Rosario. Si yo tuviera que preguntarte por un personaje histórico de la ciudad. Hay tantos. Y mientras tanto estamos pasando en pantalla, Kevin, algo que me vas a contar en instante, que es el curso que das. Buenísimo. Que me interesa y mucho porque tiene que ver con esto que Totalmente. hablábamos. Un personaje histórico. ¿Puede ser político? El que vos creas conveniente. Mira, Lisandro de la Torre para mí es uno de los más influyentes que hemos tenido, por lo que significó para Rosario y por lo que significó a nivel nacional también, ¿no? Una carrera política muy truncada, de mucha lucha, de mucha angustia. Pero De un hecho, referente importante. referente importantísimo. En plena década infame denunció al gobierno nacional, a una dictadura de aquel entonces, por cómo entregaban a Reino Unido los intereses argentinos, que lo quisieron asesinar en plena sesión. Murió Bordavere. Murió Bordavere, que se interpuso entre el policía retirado, asesino a sueldo, que lo quiso matar a De la Torre. Un hombre que ha entregado su vida a la vocación política por nuestra ciudad y por nuestro país. A ver, cementerio y cárcel quedaron en el centro de la ciudad, o en uno de los lugares más importantes de la ciudad. ¿Por qué se generó eso? Claro, uno dice, bueno, se construyó hace muchos años, fue creciendo la ciudad y se lo llevó. Pero es interesante esto que ha sucedido porque no es habitual en ciudades que esto suceda, ¿no? Mirá, yo creo que ahí hubo tal vez una falta de planificación y cierto prejuicio a la hora de realizar cada lugar. ¿Por qué? El cementerio El Salvador se hizo en 1856. Rosario en ese momento, que tenía 4 años declarada como ciudad, era hasta la zona de Entre Ríos y Mendoza. Claro. Eso ya era zona sur, claro. O sea, ya era lejos. Claro. Imagínate, Entre Ríos y Mendoza, al Salvador, era en las recontras afuera. Para cuando se hace la cárcel de encausados de calle Richer y Montevideo, que es para principios de la década de 1890, en ese momento ya era hasta la zona de Orón y Pellegrini, o sea, esa cárcel también estaba pensada afuera. ¿Qué pauta nos da eso? Que el cementerio, la cárcel, la muerte, lo feo, lo malo, entre comillas, lejos. Claro. Que no se vea. Lo más lejos posible. ¿Qué es lo que pasó ahí? Probablemente un error de cálculos de que esa ciudad que década a década ¿para dónde crecía? Seguía creciendo, cada vez con mayor cantidad de gente, es algo que se puede ver estadísticamente en cada censo, que era probable que esos lugares terminen quedando en el medio de la ciudad, ¿no? Que es lo que efectivamente terminó pasando. Y hay un ejemplo muy cercano, Walter. Hace, creo que 10 años atrás más o menos, se inauguró otra cárcel en calle 27 de febrero, al 7800, que si hoy uno mira esa cárcel y mira alrededor de esa cárcel, es todo campo. Sí. O sea, esa cárcel también se hizo afuera, lejos. Ahora no sabemos qué va a pasar para aquel llado en algún momento. ¿Qué puede pasar en 50, en 80, en 100 años? Que puede quedar de nuevo. Probablemente se pueda repetir la historia. Kevin, para ir cerrando y agradeciéndote la deferencia de acompañarnos, estás relanzando el curso de Historia de Rosario. Contame dónde se dicta, horarios, cómo la gente puede involucrarse con este curso que sin dudas suma al conocimiento de nuestra historia. Totalmente. Después de estos 6 años ya casi de trabajo de investigación en la historia de Rosario, siendo estudiante de la licenciatura en Historia de la UNR y teniendo conciencia de que la historia de Rosario no se da en ninguna carrera universitaria, ni terciaria, ni público, ni privada, empecé a principios de este año a dar un curso de Historia de Rosario con una duración de 4 meses, 16 clases, una por semana, con un abordaje integral desde 1689, la fecha que hablábamos, hasta la actualidad,
pasando por distintos hechos de nuestra historia, sucesos, edificios emblemáticos, teatro, cine, monumentos, comercios, entre un montón de otras cuestiones, para que la gente pueda, como decíamos, conocer y aprender su historia, tratando de que sean clases dinámicas, siguiendo el mismo estilo que en las redes sociales. Se da en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario, en Rectorado, calle Córdoba 1814, y también en la UCEL, en Pellegrini 1332, esas como opciones presenciales, y después también hay algunas comisiones virtuales para quienes no sean de Rosario o tengan alguna preferencia por la movilidad. En otro momento quiero hablar del perfil arquitectónico de la ciudad, que es espectacular. Vos sabés que me pasó los otros días, y con esto no te quito más tiempo, iba caminando por el centro y uno va la coyuntura, la locura, el apuro, y se me dio por mirar hacia arriba. Y vi unas cúpulas, vi unas cosas que me impactaron y que digo, cuán poco apreciamos ese tipo de situaciones y el valor arquitectónico de la ciudad. Pero en una próxima charla lo podemos hacer. Eso es parte de lo que se ve también en el curso, ¿no? El valor arquitectónico y el patrimonio que tiene nuestra ciudad, que para inscribirse pueden ingresar al perfil de Instagram, @RosarioPorConocer. En la descripción del mismo hay un formulario de Google donde se puede seleccionar la opción que se desea, bien. O si no, comunicándose al WhatsApp 3417-230220, donde allí también se le puede brindar toda la información necesaria. Un gusto, Kevin, y gracias por venir. Muchísimas gracias, Walter. Tanda publicitaria y volvemos con mucho más por usted. Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia, junto a vos. Las vacaciones de invierno en Rosario traen planes infinitos. Este año te esperamos en el nuevo Museo de Ciencias del Complejo Astronómico, en los centros culturales, teatros, museos y el tríptico de la infancia. Además, las plazas se convierten en puntos de encuentro con propuestas para toda la familia. Descubrí la tuya. Mira la programación en rosario.gov.ar/cultura, Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que Banco Coinac lanzó el primer plazo fijo sostenible de Argentina? Vos obtenés rentabilidad y a la vez tus fondos se destinan a financiar proyectos de impacto. Conoce más en bancocoinac.com. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Estás por construir Venite al Gallego, un emprendimiento que no tiene mucho tiempo en Funes, tendrá 4 o 5 años y tenemos de todo. Cuando digo de todo, ¿a qué me refiero? ¿Tenés que limpiar el terreno? Te limpiamos el terreno, te mandamos la máquina, hacemos todo para que empieces a construir. De ahí, mira, te muestro, tenés todo el material grueso que se te ocurra para levantar la viga, ladrillo, hierro, lo que se te ocurra, ¿no? Para que vos puedas empezar la obra desde cero.
pero también terminás la obra con nosotros, porque tengo todo lo último en revestimiento, grifería, sanitario, todo en un solo lugar. Las cortinas, por ejemplo. Preguntá por el gallego, sería yo. Y te atendemos de manera personalizada. Lo querés financiar, che, mira, quiero hacer un acopio. Toda la problemática de la constructora grande, mediana y el que está arreglando un baño en su casa, lo podés resolver acá. Directamente tengo un equipazo, aparte que te atiende, vas a encontrar soluciones. Venite a Gallego, que te espero. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Pérez avanza. Con trabajo y obras históricas, respetamos y cuidamos nuestras calles, con un transporte público de calidad y cuidándonos para volver a vernos. Orgullosos de nuestra ciudad. Juntos unimos Pérez. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. Estás a un paso de cumplir tus sueños. No la dejes pasar. Una fiesta de premios. Bingo Mega Sorteo. Edición 27. Tu oportunidad de ganar. Este año, Mega Sorteo vuelve recargado con más de 500 millones en premios. Compralo hoy contactando a tu vendedor amigo. www.bingomegasorteo.com.ar. Tu oportunidad de ganar. Continuamos en el segundo bloque de Por Usted y queremos hablar con, la presidente de Aguas Santafesinas, Renata Gilotti, porque sin duda llevar adelante una empresa de servicios en Argentina tiene grandes desafíos y también, lógicamente, muchas cosas por hablar, por charlar y por comentarle a los televidentes. Renata, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. ¿Cómo se hace para una empresa que tiene una infraestructura de 100 años, donde estaba preparada para una demanda determinada y esto se multiplicó, y mientras vos haces las inversiones y las renovaciones del caso, con los condimentos que puedan surgir, seguir prestando el servicio? No es fácil la ecuación, hay que gambetear mucho, es muy quirúrgico, ¿no? Sí, es quirúrgico y es mucha organización y tener dos cuestiones muy puntuales sobre la mesa, que es la planificación, que es lo que vos decías, bueno, hay que retomar y en algún momento hay que arrancar. Porque la agarraron mal, ¿no? Sí, parte de lo que hoy sucede tiene que ver con la falta de planificación y de inversión en infraestructura de una ciudad, en este caso, pero ASA presta servicio en 15 ciudades de la provincia de Santa Fe. Claro. En Rosario y en Santa Fe, que son los dos lugares más grandes y también con su infraestructura más antigua, bueno, sucede que no acompañó el proceso de crecimiento de las ciudades. Claro, las ciudades crecieron a mayor velocidad que los servicios que se ponen. Públicos. Un poco se ve en cada uno de los servicios, yo que vengo de haber estado en la provincia en la Secretaría de Transporte, haber estado en el Consejo y estuve los 6 años que estuve en la Comisión de Servicios Públicos, bueno, el gran dilema tiene que ver con esto. Claro. Y acá lo bueno es que el gobernador Puyaro apenas tuvo sobre la mesa el diagnóstico de la situación, bueno, tomó la iniciativa de acompañar todo un proceso de saneamiento que se está llevando adelante desde que asumimos y que hoy estamos mucho mejor parados que cuando mi antecesora Anaí Rodríguez tomó la empresa, bueno, se había encontrado con una situación muy, muy frágil. Hay un proyecto, por supuesto una inversión muy grande en varios años, y ustedes tienen un análisis de, por supuesto, dónde hay que darle, lo urgente de lo importante, porque hoy pasa por ese lado, ¿no? Hay varias obras en marcha importantes. Sí, hay obras muy importantes en la ciudad de Rosario. La definición que ha tomado el gobernador de invertir 87.000 millones de pesos en un plan trianual en toda la provincia de Santa Fe para renovación de redes de agua potable y cloacas es una definición estratégica porque, como decimos siempre, estas obras van por abajo. Claro, no se ven. Muchas veces son las que molestan al vecino y que la política, te diría, casi nunca prioriza. De hecho, hoy estamos en esta situación porque los gobiernos que antecedieron no habían tomado la determinación. Lo que no se ve no suma y se deja para el final.
pero afecta hoy, y te diría, a lo cotidiano. Hoy lo que sucede en una casa que no hay presión, en barrios en donde tienen una falencia estructural, por ejemplo la zona sur, ciertas áreas con grandes problemas de falta de presión, bueno, tiene que ver con esto, con que durante muchísimos años nos hicieron las inversiones, bueno, los corralitos. Claro. Una queja de todos, te diría nosotros los que circulamos por la ciudad. Bueno, ¿por qué hay tantos corralitos? Sí, porque se rompen los caños. Esos caños tienen algunos más de 100 años. Entonces es lógico que con la infraestructura... Hasta se ven las tapas, ¿te acordás las tapas esas que tienen 100 años cómodos? Además deben ser carísimas. Todo es carísimo y nosotros somos una empresa que producimos agua potable, la distribuimos, mantenemos los pluviales, las cloacas y eso es un mix. Es una empresa que por un lado es una industria, pero por otro lado es una empresa que presta servicios. Claro, entonces, vos mezclás dos cosas. Es un mix muy complejo. Renata, también es clave para la eficiencia de cualquier empresa, privada o pública, la buena administración. Absolutamente. Hay gastos ocultos, exagerados, habrán recibido, no sé bien, vos me dirás, situaciones que quizá no eran claras. Para poder llevar adelante buena prestación y hacer eficiente el uso del dinero, hay que administrar bien. ¿Cómo viene en ese sentido? Mira, venimos muy bien. Eso fue lo primero que se encaró. Y que acá también hubo una decisión del gobernador con un fuerte apoyo, primero a Anaí Rodríguez, después a mi persona y al directorio en pleno, de que hagan lo que tengan que hacer. Exacto, hagamos lo que tuviéramos que hacer para ordenar la empresa. Esto tiene que ver con cortar contratos que había truchos, con cortar con algunos abusos de algunos empleados. Privilegios que había dentro de la empresa. Bueno, todo esto se fue ordenando. Hoy se controla la flota vehicular, tenemos control del gasto de combustible. Todas esas cosas que parecen menores a la hora de sumar. Bueno, cuando Anaí asume se encuentra con una situación en donde la provincia ponía el 90% de los recursos para poder sostener los costos operativos. O sea, con la tarifa solo se cubría el 10%. Bueno, nosotros estamos en un proceso de saneamiento, pero tiene que ver con una decisión muy firme de no abandonar el control por un lado y trabajar en la agilidad de la gestión. Venimos muy bien. La verdad que yo me he encontrado con gente muy capaz adentro de la empresa, con muchos años de trabajo. Predisposición a dar una mano. Que están con la camiseta puesta, que quieren a la empresa, que además conocen... No es un ámbito... No es sencillo conseguir gente capacitada para llevar adelante. Mirá, te comento, los otros días nos invitaron de Litoral Gas, justamente para esto, para mostrarnos lo que hacen, cómo lo hacen, y nos decían que uno de los problemas que le van encontrando solución es al personal calificado. Exacto. Porque hay que ser muy específico y muy conocedor. Exacto. Para todo servicio público. Por eso digo, es importante tenerlos en la empresa. Es muy importante y nosotros también ahora entramos en un proceso en donde la gente más grande, que ya sabe que le quedan poco tiempo en la empresa porque se va a jubilar, porque se va a retirar, estamos haciendo también un proceso de acompañamiento a las nuevas generaciones. Capacitación a los que suben. Exacto, hacemos convenios con la Universidad del Litoral, donde hacemos también entrenamientos y capacitaciones y tecnicaturas para el propio personal de la empresa, para darle también herramientas de acompañamiento en su profesionalismo. ¿Cómo se porta el gremio? Porque cuando vos venís con algunas situaciones extremas o especiales, todo cambio es importante. Apoyas, encaminas, tenés de todo, como sucede muchas veces. Hay de todo. La verdad que yo vengo teniendo una buena relación. Buen diálogo. Con mucha firmeza. Desde el primer momento que asumí, Silvio Barrionuevo forma parte del directorio. Tuvimos conversación y bueno, tenemos reuniones de directorio todos los meses. Y mi planteo fue muy sencillo y simple, que bueno, cada uno en su rol, que él tenía que estar aportando, obviamente, en su rol de defensa de los derechos de los trabajadores, pero que de ninguna manera yo iba a permitir que su gremio o su persona se inmiscuiría en la toma de decisiones de conducción de la empresa, que era lo que pasaba. Porque el grave problema que había en Aguas Santafesinas fue que la política permitió que el gremio se autogobernara. Y entonces quienes tenían que tomar las decisiones en la empresa, que era el cuerpo gerencial, no las tomaba y las tomaba el gremio, por eso abusos, por eso lo que sucedió en el momento que Anaí conducía la empresa, en donde, bueno, el primer año se peleó mucho, fue duro, creo que hoy entendieron
cuál es el mensaje del gobernador también, de cuál es la línea de gobierno y bueno, por ahora venimos en buen diálogo. Y además, Renata, proyecto, estrategia, inversión, si vos laburás en esa empresa, lo mejor que te puede pasar es que haya inversiones, crecimiento y un buen servicio. Absolutamente. ¿Quién se puede oponer a esa situación? Absolutamente. Aparte ahora hay un cambio cultural también. Y en este contexto en donde todos estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar el país adelante, en donde hay un gobernador que también está poniendo el cuerpo para sacar esta provincia de la desidia en la que estaba, bueno, los propios trabajadores también entienden que, bueno, no tienen una gestión que está en contra, sino que también hay que cuidar el trabajo que tienen, que en algunos momentos tener este trabajo en un momento de crisis económica, también hace que uno pueda sentirse que es un privilegiado, no en términos de abuso de derechos, ¿no? Y eso también es un camino de un proceso de cambio cultural, de cultura organizacional. Es una empresa que tuvo diferentes gestiones. Esto también no es como una empresa privada, sino que la política la cruza constantemente. En mi caso yo amo lo que hago, soy una persona de gestión, entiendo y respeto el sector privado y creo que es el motor del crecimiento de una ciudad, de una provincia y de un país. Y el rol que tiene una empresa como esta, que es una empresa de servicios públicos dentro del entramado productivo y del crecimiento de una ciudad. Y el Estado presente, brindando un servicio, acomodando reglas de juego. Te lo digo esto a colación porque AISA se intenta privatizar. Exactamente. Entonces vos decís, bueno, a ver, creo que los argentinos todavía, no sé en un futuro, no estamos preparados para que el mercado haga todo. El mercado no tiene sentimiento, por lo tanto, me parece que esto debe ser un proceso, y si vos podés brindar un buen servicio desde el Estado con una satisfacción del usuario, me parece que es perfecto. Mira, la palabra es eficiencia. Claro, y la por donde venga. Es por donde venga. Quien define, el otro día me hicieron una pregunta en una nota con relación a lo de AISA, y bueno, el presidente de la Nación tomó esa decisión. Ahora, donde sí coincidimos, y ahí hay una mirada similar, también es que el gobernador, a cada uno de nosotros, en nuestras funciones, en todas las áreas, como yo vengo de estar en el Ministerio de Desarrollo de la Producción, en el área de transporte, y la bajada del gobernador a todos nosotros como funcionarios era la misma. Mucho trabajo, 24/7, eficiencia y orden. Bueno, eso hay que llevarlo a cada área en donde a uno le toca trabajar. Te hago una pregunta por los reclamos. Sé que bajaron mucho los reclamos y sé que están muy pendientes de, en la velocidad de reacción que le llama a uno a solucionar un problema, especialmente con el agua. Esto es así, bajaron los reclamos y hay una atención muy específica. Sí, lo que bajó son el tiempo de atención. De solución, claro. Y hay también que contar que hay procesos climáticos que a veces hacen que haya picos. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, hay dos extremos, el calor extremo y el frío hacen que haya mayor demanda. El frío que hace en la infraestructura además tan débil como te contaba, congela los caños, se rompen, hay más fugas. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando es en procedimientos internos que agilicen el tiempo de respuesta. También hemos bajado la cantidad de corralitos y el tiempo de los corralitos en calle. Bueno, esto tiene que ver con una dinámica hoy de trabajo más interrelacionado entre las áreas. Eso es fundamental. Un trabajo interno que muchas veces la gente no lo ve, pero que eso después se percibe en la eficiencia y a la hora de dar una buena respuesta como empresa. Claro, antes nos encontrábamos con la EPE cortando, agua cortando, podando la municipalidad, y nos encontramos en un círculo vicioso que el que va en el auto especialmente lo sufría. Ahora está mucho más organizado, hay un muy buen diálogo con todos. Sí, es un gobierno, y acá el ministro Lisandro Enrico, que hoy es el ministro en el cual está la empresa, también nos encomienda eso, que trabajemos coordinadamente con cada uno de los municipios. Entonces yo tengo reuniones, en este caso estamos en Rosario, con el intendente de Rosario, pero trato de tener reuniones y coordinación con todos los presidentes comunales o intendentes donde nosotros prestamos servicio, con las otras empresas de servicio, y los equipos hacia abajo tienen esa dinámica, porque muchas veces te pasa como nos pasó el otro día que tuvimos un inconveniente, y tuvimos que llamar a la EPE y a Litoral Gas para determinar si donde teníamos que entrar a arreglar nosotros había alguna interferencia. Bueno, eso es algo que se da como dinámica. Bueno, ahora
Lo que hay también es una coordinación política, que aunque parezca mentira, eso no pasaba. No, totalmente. Y eso yo lo traigo un poco de haber sido concejal. Claro, que desde ese lugar lo veíamos, cuando a veces abordábamos algunos temas, digo, ¿cómo no las empresas o con los municipios no se sientan a diagramar y a programar? La última, y no te quito más tiempo. El verano siempre es de mayor demanda, sé que están invirtiendo, están trabajando. Tampoco la gente sabe mucho cómo es el proceso de toma de agua, ¿viste? Eso también es una concientización, porque hay muchos factores que justamente afectan a veces el proceso de abastecimiento. Sí, el proceso de producción es maravilloso. Es terrible. Cualquiera que pueda los piletones, yo he ido varias veces cómo es el proceso. Ahí tenemos un programa muy interesante que es el Agua Educa, en donde pasan por nuestra planta de Arroyito más de 50.000 chicos por año. Eso es importantísimo porque también hace a conocer cómo es el proceso desde que se toma el agua del río hasta que llega a tu casa y abrís una canilla. Porque si vos no tenés esa conciencia, vos creés que esto es algo que viene dado. Fácil, en realidad no, es una industria, es un proceso, es caro producirlo, es caro distribuirlo, porque una vez que se potabilizó, tiene que ir por esos caños que, empezamos la charla diciendo que son muy viejos, empezamos a cambiarlos. El verano, lógicamente que son los problemas por la demanda. Esto no va a cambiar de un momento al otro, lo vengo diciendo lamentablemente, pero no hay que mentirle a la gente, esto es un proceso, pero sí hay una definición política de un gobernador que tomó la decisión de invertir donde hay que invertir. Nosotros ahora estamos en octubre terminando la primera etapa de la renovación mediante este sistema de cracking en el área de Pichincha y de Lourdes, y si todo va como lo planeamos, el año que viene entraríamos al microcentro y al casco histórico a cambiar caños de más de 100 años. Sí, totalmente. Alguien me dijo una vez, el agua potable de agua santafesina es mejor que el agua mineral. No tengo ninguna duda. Bueno, es humedad, ¿viste? La gente dice, uy, mirá, no sé cómo será el agua, hervila. Se escucha, es potable y mejor que el agua mineral, eso es lo que me dijeron. Es un agua de alta calidad. Nosotros tenemos 3 laboratorios en toda la provincia, medimos la calidad del agua constantemente, no solamente cuando sale de nuestra planta, sino también hay mediciones todos los días en diversos puntos de la ciudad, en este caso de Rosario, pero en toda la provincia donde Aguas Santafesinas brinda su servicio de agua potable. También brindamos el servicio de acueductos a algunas ciudades en donde tienen su prestación bajo el municipio o por una cooperativa. Y la verdad que sí, pero también estamos en un lugar privilegiado en esta zona, ¿no? Al lado de un río como el que tenemos. Depende de la producción, ¿no? Podemos tener producción, en este caso nosotros tenemos las 2 plantas que abastecen a Rosario y al Gran Rosario, que es Arroyito y Planta Baigorria. Así que sí, es así. Es buena. Y los invito a todos a que dejó de tomar algo de la canilla, lo haga. Y lógicamente también cada uno particularmente tiene que controlar su casa, su tanque, su limpieza. Y además la administración, gastar el agua en forma eficiente, porque aunque usted no lo crea, es un bien escaso. Tenemos la suerte, pero el mundo necesita agua. Y Argentina, nosotros Rosario porque estamos en un lugar privilegiado, estratégico. Pero cuando tenés la posibilidad de viajar y ves como en otros lugares... La valoran muchísimo. La valoran y entienden que la escasez de agua tiene sus complicaciones. El agua es salud también. Exactamente, por eso el uso racional es fundamental. Renata, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Creo que los desafíos son importantes, pero uno los incentiva y eso vale la pena hacerlo. Por supuesto. Gracias por la invitación. Que sigan bien. Continuamos después de la tanda con el programa de hoy. Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia, junto a vos. Las vacaciones de invierno en Rosario traen planes infinitos.
Este año te esperamos en el nuevo Museo de Ciencias del Complejo Astronómico, en los centros culturales, teatros, museos y el tríptico de la infancia. Además, las plazas se convierten en puntos de encuentro con propuestas para toda la familia. Descubrí la tuya. Mira la programación en rosario.gov.ar/cultura, Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que Banco Coinac lanzó el primer plazo fijo sostenible de Argentina? Vos obtenés rentabilidad y a la vez tus fondos se destinan a financiar proyectos de impacto. Conoce más en bancocoinac.com. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Estás por construir Venite al Gallego, un emprendimiento que no tiene mucho tiempo en Funes, tendrá 4 o 5 años y tenemos de todo. Cuando digo de todo, ¿a qué me refiero? ¿Tenés que limpiar el terreno? Te limpiamos el terreno, te mandamos la máquina, hacemos todo para que empieces a construir. De ahí, mira, te muestro, tenés todo el material grueso que se te ocurra para levantar la viga, ladrillo, hierro, lo que se te ocurra, ¿no? Para que vos puedas empezar la obra desde cero. Pero también terminás la obra con nosotros, porque tengo todo lo último en revestimiento, grifería, sanitario, todo en un solo lugar. Las cortinas, por ejemplo. Preguntá por el gallego, sería yo. Y te atendemos de manera personalizada. Lo querés financiar, che, mira, quiero hacer un acopio. Toda la problemática de la constructora grande, mediana y el que está arreglando un baño en su casa, lo podés resolver acá. Directamente tengo un equipazo, aparte que te atiende, vas a encontrar soluciones. Venite a Gallego, que te espero. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Pérez Avanza. Con trabajo y obras históricas, respetamos y cuidamos nuestras calles, con un transporte público de calidad y cuidándonos para volver a vernos, orgullosos de nuestra ciudad. Juntos unimos Pérez. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. Estás a un paso de cumplir tus sueños. No la dejes pasar. Una fiesta de premios. Bingo Mega Sorteo. Edición 27. Tu oportunidad de ganar. Este año, Mega Sorteo vuelve recargado con más de 500 millones en premios. Compralo hoy contactando a tu vendedor amigo. www.bingomegasorteo.com.ar. Tu oportunidad de ganar. Muy bien, en este bloque de Por Usted.
Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia, junto a vos. Las vacaciones de invierno en Rosario traen planes infinitos. Este año te esperamos en el nuevo Museo de Ciencias del Complejo Astronómico, en los centros culturales, teatros, museos y el tríptico de la infancia. Además, las plazas se convierten en puntos de encuentro con propuestas para toda la familia. Descubrí la tuya. Mira la programación en rosario.gov.ar/cultura, Municipalidad de Rosario. Dos o tres reflexiones sobre temas puntuales que nos fueron llegando al programa. Primero, ¿cómo es el proceso de compra de electrodomésticos, celulares, consola de juegos, aire acondicionados, notebook desde tierra del... A ver, no vas a pagar impuestos, IVA y otros impuestos, lo que puede abaratar en el comparativo con los precios que vos ves habitualmente un 40, 50%. Vas a poder comprar hasta 3 productos del mismo producto por año. Vas a poder utilizar un monto de hasta $3.000. La plataforma es de cada empresa. Cada empresa que tenga esta chance de vender porque produce este tipo de bienes en Tierra del Fuego te lo va a poder vender a vos, es de puerta a puerta, es decir, sale de la empresa y te llega a tu casa. Y lógicamente, como te decía, es para uso personal, no es para uso comercial, por eso los límites de compra, en monto y en cantidades. Pero no hay límite, vos podés comprar las veces que vos quieras mientras no repita más de 3 veces el producto y mientras no te pase de esos $3.000 valor FOB. La otra información que uno fue notando en los últimos días es el dólar y la tasa de interés. Dólar, tasa de interés, que lógicamente el gobierno privilegia que no suba el dólar porque esto se le pasa a precios, porque aumenta la inflación y porque el caballito de batalla del gobierno para llegar a las elecciones de octubre, de septiembre en Buenos Aires y de octubre a nivel nacional, es bajar la inflación o tener la inflación baja. Es más, en septiembre el gobierno quiere que la inflación comience con 0. Se anuncia una semana antes de las elecciones de octubre, el 14. Imagínense el impacto si la inflación comienza con 0. Entonces, un movimiento cambiario le puede sacar de eje esta estrategia y, lógicamente, sería un problema ya electoral. Por ende, el gobierno hace todo lo que tenga a su alcance para que el dólar no suba más allá de los 1.300. Ahora, todo tipo de medida que tiene esa finalidad genera efectos secundarios. Es como un medicamento. Dice, doctor, me duele la garganta, toma antibióticos, pero me descompone el estómago. Vos tenés que ver cuál es el daño menor para justamente generar, si hay un daño, que sea el menor y no daños mayores. Entonces, cuando sube la tasa de interés en la economía argentina, te sube para los créditos, para los préstamos, para las tarjetas, parcialmente los plazos fijos. Es decir, no es bueno porque una tasa de interés alta incentiva que vos, está bien, no compres dólares, pero tampoco inviertas, tampoco consumas, porque dice, vieja, mirá, llegó a los 90% la tasa de interés, vamos a poner la guita ahí que nos va a dar mucho. Entonces es contraproducente. Insisto, para el gobierno el mal menor es este ante una suba del dólar. Si puede a la hora de endeudarse, evalúe, piense, especialmente con el tema tarjeta. El tema tarjeta viene con aumento de la morosidad
con tasa de interés que sube, vos pagás el mínimo y te queda un saldo y te pulverizan, incluso injustamente, porque te cobran un 100 y pico % si vos no pagás la tarjeta, pero si llevas plata al banco te pagan un 30%. Bueno, el sistema financiero es así, por eso evalúe y si tiene chances no se endeude o si se endeuda pague, especialmente la tarjeta. Y lo último que quiero decirles antes de despedirme tiene que ver con las aplicaciones, las promociones, las tarjetas de crédito y los descuentos. Existen y son para aprovechar. Si usted toma, y le voy a dar un ejemplo puntual, toma nota de los descuentos, los reintegros de cada petrolera, distintas estaciones de servicio, por cada producto, y si es por aplicación o no, usted a lo largo de la semana puede aprovechar en YPF el descuento del lunes por Infinia, el jueves en Puma, después Action, quizá tenga algo Shell, acumulo punto, descuento. Eso le da un poder adquisitivo para un monto determinado de dinero, en este caso combustible, pero hay muchos otros, para sacar provecho. Sé que es difícil, sé que es cansador, pero usted lo hace una vez, se hace una agenda, se hace como el calendario de la escuela, dice lunes tal, martes tanto, miércoles este otro, acá sí consumo y si pago con esto. Búsquele la vuelta. La plata no alcanza, es cierto, y ante ese escenario hay que buscar la forma, las situaciones que ese dinero le rinda un poquito más. Lo mismo que compra con la tarjeta hoy, la tiene que pagar dentro de un mes, la plata si la tiene en el banco, póngalo en un fondo común de inversión. ¿Rinde poco? Sí puede ser, pero rinde más que no hacer nada. Creo que esos son, a grandes rasgos, los humildes consejos que le puedo dar. Si va al supermercado, vaya con una lista, prolija, no vaya al tuntún porque terminan comprando cualquier cosa. Ah, eso parece que está barato. Lo barato que usted no usa termina siendo carísimo. Bueno, sea prolijo, consuma bien y haga rendir su dinero. Es el humilde, pequeñísimo consejo que le podemos dar desde aquí, desde Por Usted. ¿Nos vamos? Es el final. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo programa. Gracias y hasta entonces.